Hola Jorge, ¿qué tipo de ejercicios y métodos filosóficos se pueden usar para trabajar en grupo? Bueno, yo habitualmente los talleres que realizo tanto en Criptana, en Campo de Criptana, en mi ciudad natal, como en Alcázar de San Juan, suelo utilizar mucho metodologías de Oscar Brenifer en el sentido argumentativo y de hecho esta en concreto, el diálogo en clase, nos facilita ah, un trabajo argumentativo, a lo mejor no es suficiente, pero sí para concretizar muchas ideas, ¿no? Entonces, en base a esto también suelo utilizar al profesor José Barrientos, que tiene un libro acerca en el que habla sobre cómo resolver conflictos, pero desde una manera más experiencial, ¿no? Desde la experiencia de cada uno. Entonces, la combinación de ambos métodos es muy efectiva a la hora de, una vez tenemos la idea, hacemos los conceptos clave como si fueran las pequeñas cajitas donde vamos metiendo lo que nos interesa y luego una vez esto volvemos a hablar de una experiencia. Me pasó una cosa curiosa en un vino filosófico que hice en Campo de Criptana en el que hablamos de las religiones, o de la religión más bien. Entonces era clave porque teníamos que buscar cuál era un concepto de religión y también que ese concepto de religión fuera amplio, porque en ese vino existía gente que ni siquiera creía en ningún tipo de Dios, había gente católica, había gente protestante, budista. Entonces necesitábamos un poco argumentar claramente a qué nos referíamos, a qué tipo de religión nos referíamos, cuando hacíamos una inferencia hacia Dios es algo o la religión es algo. También es curioso cómo en base a las experiencias había más gente que era más receptiva a la hora de hablar de religiones o menos receptiva y un poquito más dogmática a la hora de hablar de su propia experiencia. Entonces, en estas metodologías o en este ejemplo concreto, lo que pedíamos a la gente es que relatara una experiencia religiosa, lo que para él era una experiencia religiosa. Es decir, el acto de ir a misa o, por ejemplo, meditar o, por ejemplo, tener un acto de, o sea, un diálogo con un cura. Cualquier experiencia religiosa, cómo podía conformarse como religión. ¿Y qué era la clave? Que eso fuera una religión. Es decir, por qué se toca la divinidad, se hace un discurso hacia lo divino, se trasciende al ser humano. De ahí que estas dos metodologías, por un lado, nos ayudaran a clarificar exactamente lo que queríamos decir y bien por otro nos ayudaran desde el principio a narrar una experiencia vivida. Luego, en esta misma experiencia, en un grupo lo que necesitábamos es que cada persona detectara aquellas palabras clave o aquellas palabras, como Barrientos denomina, palpitantes, que fueran las que dieran más información de la que ofrecían. Es decir, si se hablaba de un concepto de Dios, de un Dios cristiano, ¿cómo es posible que la persona vaya reiterando ciertas palabras o ciertas formas de dialogar? ¿Y cómo lo detectan? Normalmente, una vez que el diálogo ya llevaba una hora o así, la gente a la hora de narrar una historia o narrar por ejemplo, su experiencia con la religión, la gente va teniendo unas palabras que van surgiendo una y otra vez. Pero lo detectan los demás participantes. Exactamente, sí. Los demás participantes son como una especie de jurado. De hecho, una de las prácticas, Oscar pide que haya un jurado, es decir, unas personas que sean las que digan esta palabra ha sido utilizada varias veces, además ha sido utilizada de una manera con esta intención, y lo que se pretende no es que sea un jurado ciego, sino que se contraste con la persona. ¿Has utilizado estas palabras así? ¿Tu intención ha sido esta? Si es así, lo que intentamos es, otra vez volvemos a la teoría de Barrientos, es utilizar estas palabras palpitantes para configurar un sentido de religioso, porque un hecho concreto de la religión nos puede llevar a una justificación mucho más amplia de lo que para nosotros es la religión. O sea que una parte sería el análisis y la otra parte la construcción. Exacto. En lugar de empezar por una construcción, empezaríamos por lo más básico. Empezaríamos por un análisis de cómo entendemos nosotros un acto religioso. Entonces los demás serían a la vez los participantes y los jueces. Ellos valorarían si esa experiencia narrada es religiosa, lo primero, si no es, qué es lo que debe contener una experiencia religiosa, y una vez que hemos hecho este análisis, tenemos que ver si estas experiencias religiosas tienen dentro de sí también un concepto, si están tocando el concepto de religión. Por tanto, las metodologías aplicadas, por un lado, la lógica argumentativa, o más bien la lógica informal y argumentativa, nos ayudan a que la gente hable con propiedad de lo que quiere decir, no hablen de cualquier ejemplo o hablen de cualquier cosa, y por otro lado, que aterricen bien o que empiecen bien con una experiencia concreta.
¿Usas básicamente esa metodología combinada o usas también otras? No, en realidad utilizo mucho más. De hecho, siempre hablamos de una actividad en círculo, una actividad, y esta propiamente sería más bien o sea, como comunidad, como que nadie es más que nadie y todos aportan. Esto sería más bien vinculado, por ejemplo, a Lippmann. Pero no, las metodologías no estoy cerrado a ellas, sino que me gusta proveerme de muchas de ellas para aplicarlas de métodos diferentes, ¿no? Entonces, en una misma actividad puedo utilizar diversas cosas, puedo utilizar autores filosóficos que no tengan una metodología, o puedo aplicar diferentes metodologías, véase Barrientos, véase Brennifer, en la misma, porque según también las necesidades del grupo, esa es clave. El grupo a veces te va demandando que tú configures la actividad de una forma concreta. Por ello, tienes que ser bastante permeable y saber en qué momento es bueno utilizar qué metodologías. Muy interesante, Jorge. Muchísimas Muchas gracias. gracias.